Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá en esta tarde calurosa con nosotros acá en Casa de las Américas, porque estamos dando inicio a las actividades que vamos a estar desarrollando en el día de hoy. Primeramente con el encuentro que tuvimos con algunos de los participantes de esta Bienal del Humor Político que se está convocando y que tiene varios momentos durante los próximos días. Y en esta especie de conversatorio panel quisimos hacer como una especial atención a el tema del humor político en la colección Arte de Nuestra América de Casa de las Américas, que por la tradición, digamos, del interés en lo social, en las temáticas políticas que la Casa tuvo desde su propia fundación, tiene una amplia representación en nuestros fondos, tanto en dibujo, en caricatura, como también en la mezcla de otras manifestaciones que estuvieron a la vanguardia también de ese pensamiento crítico y político que tuvo lugar desde los propios años 60 y obviamente impulsados con la imagen de la Revolución Cubana. En esta tarde nos acompañan varios de los especialistas, bueno, primeramente Aristides Hernández, doctor Aristides Hernández, quien también además es investigador, ilustrador, caricaturista y dedetero por excelencia, y que ha estado también colaborando con la Casa en diferentes momentos, y nos interesaba también hacer una parte dentro de este conversatorio sobre los fondos de la colección Casa, de esta temática, y cómo se interrelacionan en este proyecto que se está iniciando ahora de la Bienal del Humor Político. Vamos en este orden a ir conversando un poco primeramente de la colección Casa, con la presencia acá de nuestros especialistas, nuestra directora Silvia Llanes, Dariel Uranga y Melanie Julien, que van a estar mostrando parte de este interés que la Casa ha tenido en estos 60 años a partir de su relación con una memoria y una tradición en América Latina. O sea, se va a hablar de historia, de la presencia de estos temas tanto en las tiras políticas, en los diarios, como en importantes dibujantes que se dedicaron a este trabajo, y básicamente también a su representación en nuestra colección. Sin más, cedo la palabra primeramente a Silvia Llanes. Bueno, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros aquí. Yo debo hablar hacia aquí, dice sí, nuestro... Porque te queda un poco bajo. Como es natural. Así, como una cantante. Bueno, yo quería, antes de comenzar a hablar de nuestra colección, hacer un pequeño alto en lo que hemos decidido presentar como un homenaje necesario y absolutamente evidente, que es un homenaje a la doctora Adelaida de Juan, de la cual casi todos los que estamos aquí, que estudiamos Historia del Arte, tuvimos la suerte de ser sus alumnos directos o sus alumnos indirectos al trabajar específicamente este tema que nos convoca hoy a través de sus cursos, de su curso, que estaba relacionado con la caricatura, con el dibujo humorístico, de sus textos y de los libros que publicó al respecto. Para esto hemos traído algunos ejemplares que cada cual está presumiendo el suyo, como es natural. Los míos están en mi casa porque están muy usados y no están presentables, subrayados incluso, profe, discúlpeme, muy subrayados, pero nuestra directora de la biblioteca y Rosita y William, nuestro especialista de la biblioteca, tuvieron a bien hacerme una selección de parte de lo que la gran biblioteca Roberto Fernández Retamar de Casa y los fondos de aquí, de la biblioteca José Antonio Echevarría, guardan del tema que relaciona a la doctora Adelaida de Juan con la historia de la caricatura y el humor político en Cuba y el dibujo humorístico. Mucho más pudiéramos hablar sobre el tema. Nosotros nos hemos centrado fundamentalmente, yo tenía muchas cosas que decir, generalmente no leo, hablo, pero las he organizado, así que voy a leer para que no se me olvide nada y para que no sea muy largo. Hemos organizado nuestra propuesta a partir de un grupo de textos que nos parecen fundamentales antes de abordar
de cualquier otra manera este tema, que después muchos otros investigadores han seguido, el caso de Ares, y no por gusto están los jóvenes aquí, porque también en sus trabajos de investigación han incluido estos temas. Hay 4 textos en los fondos de casa que considero totalmente indispensables para el estudio del tema. Por supuesto, Caricatura de la República, que es el más conocido, aunque muchas personas no piensen que directamente, pero sí y de manera absolutamente directa, Pintura cubana, temas y variaciones. El texto Hacerse el bobo de Abela, un catálogo del año 98 vinculado a una exposición que se hizo en casa y que también estuvo presente en otras instituciones cubanas, la Gráfica Política del 98, que el catálogo tiene un texto de la doctora Adelaida, y Visto en la Casa de las Américas, esta reedición de Visto en la Galería Latinoamericana, cierra quizás la referencia más actual al tema en nuestra colección con una incursión que la casa llevó a cabo durante el año del dibujo y que la doctora Adelaida reseñó. Por ello es vital, cuando se va a estudiar la tradición del humorismo gráfico en Cuba desde el siglo XIX y su vínculo con la caricatura y con la sátira política y el dibujo humorístico, ir a esta bibliografía, ir a estos textos, porque fue Adelaida en realidad una pionera del estudio de estos temas. En el caso de Pintura cubana, temas y variaciones, que tenemos aquí esta edición en rosa, no es la edición más bonita, pero bueno, es la que tenemos ahora a mano, o sea, es un texto que se ha editado muchas veces. Hay un recorrido entre la figura desde la figura del andaluz en el siglo XIX, las marquillas de tabaco, la historia de la mulata, vida y muerte de la mulata, la lectura en los talleres, todos vinculados al tema del tabaco, y el humor relacionado tempranamente con la gráfica como grabado, o sea, el humor a través de la propia litografía y específicamente a través del mundo del tabaco. Insiste Adelaida desde los inicios de estos textos de presentar a través del humor la historia de un segmento de la sociedad colonial y de los conflictos sociales de esa sociedad y de los conflictos políticos de esa época, lo cual después hace extensivo a lo largo del texto Pintura cubana, temas y variaciones, hasta el momento de la Revolución Cubana. En el caso de la caricatura, a quien también dedica un espacio en Pintura cubana, temas y variaciones, lógicamente vuelve a la figura del andaluz de una manera muy interesante, porque lo presenta, y cito, como el constante y talentoso satirizador de las luchas independentistas. O sea, presenta la otra cara del andaluz y su burla a esas luchas independentistas. Claro, un español y un integrista, de qué otra forma se iba a expresar esa figura tan ambivalente del andaluz. Por una parte, su gran admiración por la belleza de Cuba, de su naturaleza y de sus habitantes, y la crítica al independentismo cubano. Insiste en la presencia de la burla y el sarcasmo tempranamente en el siglo XIX, elementos que van a acompañar toda la producción del dibujo humorístico y de la caricatura en Cuba hasta el siglo XX. También presenta toda la evolución de la caricatura de Abela desde 1915 con Zorro Viejo hasta 1934, la última publicación del Bobo en El País, el 30 de marzo, una viñeta que se llamó La Droga. Explica muy sucintamente la importancia del bobo y habla de un elemento interesantísimo que después vamos a encontrar que se repite en muchos de los dibujantes humorísticos y en muchos de los caricaturistas cubanos, que es la creación de un sistema de símbolos para expresar aquello
que no puede ser dicho directamente, o aquello que quiere ser dicho y se puede decir directamente, pero que se enriquece más a partir de ese sistema de símbolos. Está presente en el bobo, está presente después en el loquito, y si vamos a buscar, incluso hasta los caricaturistas y los dibujantes humorísticos actuales, encontramos esta manera de comunicarse. Otro elemento que es muy interesante y que va más allá de la explicación de cómo es el dibujo tanto de Abela como del loquito, es el estudio social de los momentos históricos en que ambos personajes aparecen. Después iré a otro detalle que me parece extremadamente interesante y muy importante para entender la importancia del dibujo humorístico como expresión en las artes, y no pensar que es un arte menor, ni siquiera que pase por la mente. Estaba muy claro ya desde los textos de Adelaida, pero es muy importante la insistencia en que ambos personajes aparecen en momentos de crisis y de gobiernos dictatoriales. El bobo vinculado al momento del machadato, el loquito vinculado al momento de la dictadura batistiana. Por lo tanto, se refiere a ellos como una respuesta desde el humor a situaciones de gran crisis. Y utiliza un término que después podemos encontrar en muchos otros personajes de nuestra caricatura en el siglo XX y XXI, que es el carácter invariablemente patriótico del bobo, que se repite en el loquito y que es un sentimiento que está en personajes de muchos de los caricaturistas cubanos. Por supuesto, el bobo y el loquito son gráficamente diferentes, plásticamente diferentes, pero ambos utilizan la burla, la sátira, el sentido de fustigar a una autoridad que no es asumida por la mayoría, a través de una aparente simplicidad de figuras simples, de un bobo y un loco, pero que en fin de cuentas son los que están siendo portavoz de las ideas más, digamos, críticas de ese momento. Hay un elemento importante que después va a repetirse en la explicación que hace del principio del siglo XX en Caricatura de la República, que es la presentación de Liborio, la diferencia entre Liborio, el bobo y el loquito. Liborio, que es de Torrientes, como sabemos, y si no, está en la bibliografía, como una figura un poco decepcionada, crítica pero derrotada, a diferencia del bobo y el loquito, que son totalmente figuras que no se victimizan y que tienen otro sentido de forma de hacer la crítica. Hay también un despliegue importantísimo en hacerse el bobo de Abela en la explicación técnica de la figuración del bobo. La manera de la simbología del propio dibujo, la línea, la mancha, la agilidad. Ella habla de los rasgos taquigráficos que hay en muchos de los personajes del bobo de Abela, o sea, pocos rasgos para dar un carácter, para incluso transmitir un mensaje. El uso del léxico coloquial cotidiano, cada uno en su época, bueno, pues hasta hoy día, por supuesto, en los caricaturistas cubanos, y algo que va a ser muy importante, que es la correspondencia entre los personajes y su entorno, y otros personajes de su entorno, incluso crear personajes secundarios que adquieren una importancia dentro de la historia de algunos de ellos, por si son censurados, como es el ahijado y el padrino en el contexto del bobo de Abela. Incluso en el caso de
tanto del bobo como del loquito, Adelaida llega hasta analizar el contexto arquitectónico y la ubicación de las masas, de las personas dentro de las viñetas, como elementos también de crítica y como elementos de marcar una situación específica. En el caso del catálogo de la gráfica política del 98, que fue una exposición, como les decía, que se hizo en el año 1998, un siglo después, Adelaida tiene un interesante artículo que se llama El 98 y Cuba, caricatura de una independencia, en el cual, por supuesto, aborda la figura de Liborio y el carácter de esa figura de Liborio, e insiste en cómo el dibujo humorístico y la caricatura pueden ser parte del testimonio y el documento de la postura de una época. En ese caso, vuelvo por un momento a el libro Pintura Cubana, Temas y Variaciones, donde Adelaida insiste en que la gráfica y el dibujo humorístico fueron en su momento una forma más de dar el tema histórico dentro de la pintura cubana. Esto es muy interesante porque ella está marcando una línea que no separa ninguna manifestación artística. Se refiere al dibujo humorístico y a la caricatura en el contexto de la pintura cubana. Después, visto en la Galería Latinoamericana, cuando va al año del dibujo, ella dice, estoy hablando de dibujo, estoy hablando de pintura, estoy hablando de artes plásticas, que es a todo lo que se le llama hoy artes visuales. Por lo tanto, no crea fronteras ni discrimina ninguna manifestación, con una visión realmente integradora de todas las artes y de la función de cada una de las manifestaciones dentro de las artes visuales. Visto en la Galería Latinoamericana, ese toque al dibujo humorístico que va específicamente a la colección, porque los otros libros no están refiriéndose a piezas de la colección, aquí sí. El año del dibujo, voy a hacer aquí una breve explicación, forma parte de los años temáticos que organiza la Casa de las Américas y su Dirección de Artes Plásticas específicamente, con el objetivo de reposicionar la colección, de volver a mostrar esas 20.902 hasta el conteo del año pasado, obras que tenemos, y de volver a mostrar piezas que han sido parte de la historia de la colección. Entre el año 2015 y 2016 hicimos un año dedicado al dibujo, en el cual trabajamos un concepto que en cierta medida se relaciona con el concepto que hoy estamos trabajando en la exposición que hemos curado con Melanie y Dariel, que es ampliar la visión del tema y no solamente a lo que se espera que estemos mostrando. En el año del dibujo hicimos instalación, escultura y dibujo humorístico como ejemplos de formas de expresarse el dibujo. Hoy ya hablará de esto un poco Melanie. Incluimos el grabado y el dibujo como parte de piezas en su relación con humor, y no solamente la caricatura o las piezas específicas de humor gráfico que se suponía que debía ser lo ortodoxo. En este año del dibujo que reseñó Adelaida Visto en la Casa de las Américas, se refiere específicamente a dos exposiciones, en un artículo que se llama La Casa, el Dibujo y Quino. La exposición Los Mundos de Quino, un homenaje que estaban todas en la Galería Latinoamericana, las dos exposiciones juntas, y Los Intrépidos Humoristas en la colección Arte de Nuestra América. Estas exposiciones que se hicieron entre enero y marzo del 2016, Adelaida insiste en ese criterio audaz de acoger el dibujo como portador de lo que genéricamente se considera humor. Sobre la exposición, Adelaida comentaba: bástame celebrar que el año del dibujo de la casa presenta como colofón precisamente esta modalidad
de la manifestación, culminando con un merecido homenaje al creador del inevitable Mafalda. La exposición que en ese momento reunía un grupo de piezas importantes, algunas de las cuales habían sido exhibidas en el año 1983 durante el encuentro de los jóvenes artistas y creadores, que después se convirtió en Casa Tomada. Algunas de las piezas que me comentaba Lesbia, que después formaron parte de una exposición que fue a Venezuela, ¿no? Van a estar hoy otra vez expuestas, y el concepto justamente es este, el de el humor a través de muchísimos soportes, de muchísimas técnicas, justamente para mostrar esa audacia, ese doble sentido, ese dibujo que mantiene hoy, décadas después, la misma frescura con que fue hecho. Llamo la atención específicamente, para terminar, con el tema del antiimperialismo, el tema del anticolonialismo e incluso el tema del neofascismo, que hoy están en nuestros días de una manera tan fuerte, y que son nuestras luchas hace más de medio siglo, lo cual pueden ver perfectamente en estas piezas de los años 60, 70, 80, 90 y más reciente. Nuestras luchas que no han culminado y que por supuesto no se descansa desde el arte y específicamente desde el humor político en dejar plasmado. Este año en esta exposición no tenemos mural, pero hemos usado la referencia de las piezas de Ajubel y de Tommy de Muraleja, que estuvieron en el año 83, y no podemos usar el mural del año 2016, porque en el que estuvo Sardoya, en el que estuvo Brady, en el que estuvo Yesmel, varios artistas, porque fue una pieza absolutamente efímera. Así que las referencias están acá, los catálogos de todas las exposiciones que he citado también, y los archivos fotográficos de las mismas, para cualquier consulta que deseen. Para nosotros es volver a nuestros fondos, a nuestras ideas, a nuestros conceptos de qué es el arte, poder presentarles la exposición que hoy le presentamos, y poder contar cómo para llegar a este trabajo tenemos aquellos que nos antecedieron, nuestros maestros, nuestros mayores, y que pudieron perfectamente hacernos entender la importancia de la relación entre la política, el arte y el humor. Muchas gracias. Ahora cedo la palabra a Dariel, que les va a comentar un poco más de historia. Bueno, antes que nada, muy buenas tardes. Lo primero... Lo primero que hay que mencionar es que he dicho en reiteradas ocasiones, porque he tenido unas conferencias en la vitrina de Bolonia con respecto al humor político, es que no hay una manera sencilla de hacer un resumen de la historia del humor gráfico o el dibujo humorístico de América Latina, mucho menos del humor político, porque Latinoamérica ya sufre desde el inicio el proceso de la colonización, y ese proceso de la colonización viene en las guerras de independencia, y ha sido algo que va a ser fundamental en este proceso de formación de los países latinoamericanos, porque van a crear contextos históricos distintos y en consecuencia van a crear culturas y percepciones distintas con respecto a la cultura.
y al modo de enfocar el dibujo humorístico. Sin embargo, sí hay varios patrones en comunes que hay que mencionar, y es que va a ser un carácter eminentemente político este dibujo humorístico. Estamos hablando de países que o bien estaban luchando por su independencia o se independizaron y necesitaban legitimar su gobierno. Como por ejemplo el caso que me gusta mencionar es el fallido proyecto de Simón Bolívar de la Gran Colombia. Cuando la Gran Colombia se fractura en los estados-naciones más pequeños de Venezuela, Colombia, Ecuador, etcétera, los distintos caudillos que tomaron el poder van a utilizar la gráfica y sobre todo el dibujo humorístico para ensalzar su figura y su posición política. Va a haber un rápido desarrollo en consecuencia de esto. De hecho, Francisco de Miranda hablaba de las editoriales como la artillería del pensamiento, y Bolívar va a tomar esta idea, y es por eso que estos países latinoamericanos van a tener un rápido desarrollo de las editoriales nacionales. Va a haber un fuerte vínculo con otras manifestaciones artísticas, sobre todo el grabado, porque el grabado es una manifestación muy fácil, relativamente fácil de hacer, pero sobre todo de difundir, algo fundamental en países donde aún los medios de comunicación masiva eran muy limitados. Pero si tuviera que recalcar alguna, es la importancia de la emigración europea. La emigración europea, que varía según los países, va a ser determinante en el desarrollo de este dibujo humorístico y de las actividades gráficas en estos países. Por ejemplo, Henry Stein y Eduardo Sojo en Argentina, con sus publicaciones de El Mosquito y Don Quijote, van a ser fundamentales en lo que va en el fraguado de esa cultura humorística en Argentina. En el caso de Brasil está Ángelo Agostino, que fue un dibujante, diseñador y publicista. Él escribió las reglas de las editoriales en Brasil, y se le debe muchísimo a su trabajo en la tradición humorística y gráfica de Brasil. Y en el caso de Cuba, como mencionaba la compañera Silvia, tenemos el curioso caso de Víctor Landaluz, que era un veterano del dibujo en España, que viene a Cuba y que va a poner su talento al servicio de los intereses españoles, atacando el movimiento independentista. Pero los independentistas a su vez van a aprender de él para hacer lo propio en sentido contrario. Hasta ese punto está la importancia de los emigrados extranjeros. ¿Qué es lo que pasa con el siglo XX? El siglo XX es una época malísima para Latinoamérica. Se suceden graves crisis políticas y sociales. Hay unos choques económicos demoledores. Estamos hablando de que se afianzan nuevos modelos económicos basados en el imperialismo, pero también coincide con la época en la que los Estados Unidos se extienden su influencia económica por América Latina. Hay una sociedad marcada no solo por división de clases sociales, sino también políticas e ideológicas. Pero también esto va a provocar una rápida industrialización de los países, que influye en una actividad editorial muy productiva y en una reinvención de las concepciones del dibujo humorístico y con él el humor político. En el caso de México, que ya tenía un dibujo humorístico y una sátira política muy militante desde la época de la colonia, tenemos a José Guadalupe Posada. Guadalupe Posada fue un artista que se dedicó a retratar el México de su época. A diferencia de otros de sus contemporáneos, Guadalupe Posada mostró un acercamiento más íntimo con los distintos sectores sociales mexicanos. No se quedaba solo con los más oligárquicos. Y sus dibujos, además, tenían un gran componente dramático. O sea, no solo era una sátira política, tenía una gran calidad artística. Esto también hace que haya un vínculo más estrecho que en ningún otro lado de América Latina con el periodismo. Guadalupe Posada va a demostrar lo profundo que puede llegar un artista si es lo suficientemente incisivo y crítico
con el sistema. En esta imagen en cuestión fue de una criminal, una asesina en serie mexicana que se llama La Bejarano, que según tengo entendido intentaron ocultar o solapar su proceso judicial y Guadalupe Posada no lo permitió. Y es algo muy destacable porque en ese entonces gobernaba Porfirio Díaz, el hombre de hierro de México, y que ejercía un férreo control con las editoriales y no tenía piedad a la hora de reprimir a los opositores. Y sin embargo, aquí tenemos una caricatura que es un asalto directo hacia su prestigio, porque este evento, que por su lenguaje no voy a leer, dicen que el propio yerno de Porfirio Díaz está implicado. Y tenemos a Guadalupe Posada que lo está atacando directamente. Es un ataque a Porfirio Díaz cuando ningún otro quería vérselas con él. Esto va a sembrar una gran influencia con los demás artistas del dibujo humorístico y de la sátira política. La sátira política va a verse la punta de lanza de los conflictos ideológicos que van a venir después con la Revolución Mexicana, a tal punto que se le da una cobertura masiva. Estamos hablando de que se encontraba dibujo humorístico, caricaturas y grabados desde estaciones de trenes, barberías a baños públicos. Porque se le dio un gran alcance, porque la población mexicana era eminentemente analfabeta en ese entonces, y el grabado junto con la caricatura era una manera muy eficiente para que el público entendiera y empatizara. Eran artistas de mucho talento. Sin embargo, esto trajo una consecuencia conflictiva para el dibujo humorístico, y es que esta masividad, y posteriormente cuando asumió el poder Francisco Madero, que fue otro gran represor, hace que los artistas críticos o bien huyan de México o bien retengan su ejercicio acusatorio de la sátira política. Eso hace un arte masivo, de muy buena calidad, pero con poca combatividad, que es lo que caracterizaba al dibujo humorístico de aquella época en México. Carlos Monsiváis, un ensayista e investigador mexicano, decía que la caricatura era de muy buena calidad, pero él la resume con que era festejable, pero no memorable, porque había perdido la sustancia que la sostenía. Hubo varios intentos de restaurar esta caricatura combativa. Los artistas tenían mucha libertad, pero por deducción es porque esa libertad era debida porque no había un deseo de luchar contra las autoridades. Esto se mantuvo hasta los años 40, en donde que lastimosamente no pude conseguir una imagen, me disculpo, pero está el caso de El Apretado, que solamente duró 2 años. Y que aún así era un segmento, era una revista dedicada enteramente a la caricatura y que intentó hacer un esfuerzo por retomar ese carácter combativo, inquisitivo de la caricatura mexicana. En este caso, en 1959, tenemos otro intento, que es La Gallina, que fue hecha por dos caricaturistas mexicanos, que es Eduardo Ríos y Gila, que fue otro segmento dedicado al humor gráfico y que retomaba intentó retomar esa fuerza política y combativa, con críticas políticas muy fuertes, y que va a dar pie a la formación de nuevas generaciones de artistas. Y es fundamental porque estas nuevas generaciones de artistas que surgieron a partir de los 50 y los 60, exactamente, son considerados de los mejores artistas del dibujo humorístico y del humor en general en México, entre los que se destaca Helio Flores, Naranjo, entre otros tantos. Y es fundamental esto porque por los 60 está el gobierno de Gustavo Díaz Ordaz, un gobierno muy duro, muy represivo, que también generó mucha censura. Rogelio Naranjo mismo sufrió ataques, y de hecho leí que Gustavo Díaz Ordaz gustaba de hacer simulacros de ejecución a quienes procesaba. Pero ya esta generación de Rogelio Naranjo, ya, hay algunos artistas ahí en el público que conocen su obra, lo conocieron personalmente. Ya era una generación que se dedicó a pleno a recuperar ese carácter militante del humor gráfico mexicano. Y ya no se pudo frenar.
Un efecto secundario de esto es que más que nunca el humor estuvo muy vinculado al periodismo, a tal punto que cuando hice mi tesis de Boligán, que le pregunté, Boligán me dijo que el máximo premio que puede, no sé si habrá cambiado esto ahora, el máximo premio que puede aspirar un mexicano, un caricaturista mexicano, es el premio periodismo. En el caso de Argentina, Argentina va a sentirse mucho este cambio de siglo, porque los primeros 20 años fueron de crisis política muy agónica y posteriormente vino la década infame. Una década que era de algunos gobiernos puntuales democráticos sucedidos por dictaduras militares implacables. Esto va a generar una sociedad con un carácter muy cínico y sobre todo con una perspectiva muy derrotista en el momento de plantearse el futuro político del país. Sin embargo, como decía en la presentación del siglo XX, en Argentina hubo una gran industrialización. Pasaron de una economía tecnoagrícola a una economía plenamente capitalista industrial. ¿Qué tiene esto que ver? Porque aprovechando esa tradición que iniciaron Eduardo Sojo y Henry Stein y que siguieron otros grandes artistas que incluso alcanzaron notoriedad internacional, las industrias van a aprovechar esa tradición de una forma muy creativa con las actividades publicitarias. Mafalda nace porque la compañía de electrodomésticos Mansfield le pide este personaje para hacer una promoción, que aunque no se dio, fue un amigo de Quino el que se la publicó, sin sospechar siquiera que esto lo dijo Quino, que Mafalda iba a tener la notoriedad que iba a tener. Mafalda es un personaje que se aprovechó porque muy bien las influencias de aquella época, porque aprovechan la tira cómica, la influencia del cómic americano y sobre todo el movimiento modernista en Latinoamérica, que va a dar una nueva perspectiva de cómo plantear el dibujo humorístico. Va a ser un personaje muy incisivo pero muy inteligente con su humor. Es muy cínico, a tono con la sociedad a la que iba dirigida, pero que no va a dejar pasar los deslices políticos y sociales de la Argentina de ese entonces. Estamos hablando de que Mafalda es un personaje que dice Humberto Eco que es la mejor ventana para entender la Argentina de aquella época. Yo digo que no. Mafalda es un personaje que retrató toda una época, no solo de Argentina, sino global. Mafalda fue usada indistintamente por las juventudes francesas, españolas e italianas para representar su disconformidad con el conflicto generacional que había con generaciones pasadas. Hasta ese punto llegó Humberto Eco, que se encargó de traducirla y extenderla, consideraba a Mafalda uno de los personajes más icónicos de la historieta, el decir historieta de América Latina. Pero en realidad es que aquí nos dio un personaje, creó un personaje de valores universales con un marcado trasfondo político, pero que también que se imbrica muy bien con las culturas y sociedades del resto del mundo. Y no ha sabido envejecer. En el 2012, cuando se propuso la ley SOPA del control de información, Mafalda fue el meme, hay que decirlo, el meme más difundido y viral de las redes sociales, porque ese ha sido el alcance que tiene este personaje. Es imposible hablar de caricatura política y no referirse a Mafalda como el principal avatar político latinoamericano. Mafalda tiene un alcance inmenso. De hecho, cuando estuve preparándome para esta conferencia, el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico utiliza a Mafalda como su rostro en España. Así que considero sinceramente que cuando se habla de humor político, Argentina con su Mafalda es uno de los grandes pesos pesados en los referentes americanos. En el caso de Venezuela, ya les comentaba a ustedes que Francisco de Miranda y posteriormente Bolívar van a tener un gran impulso, un gran optimismo hacia el futuro de las actividades editoriales. Van a surgir una gran cantidad de revistas, periódicos, que se van a encargar de emplear a fondo este arte, porque sí, en Venezuela, y a diferencia de otros países, por lo menos hasta donde yo he podido investigar, el artista era un artista legítimo, no se subordinaba
a otro arte, ¿no? Se les preparaba y enseñaba para desempeñarse como dibujantes humorísticos, como de gráfico humorístico. Y van a surgir grandes referentes en este entonces que van a aprovechar esa tradición y le van a dar grandes oportunidades a los artistas gráficos venezolanos, al punto que lo único que detiene a Venezuela de desarrollar sus primeras publicaciones modernas es la gran inestabilidad política y el liberalismo amarillo, que produjo grandes choques ideológicos entre uno y otro bando. Pero cabe destacar precisamente en este entonces la revista Fantoches y la labor de Leoncio Martínez. Ya aquí estamos hablando de una caricatura que se ajustó al cambio de siglo, una caricatura con un enfoque político más investigativo, más cuestionador, más conflictivo. De hecho, es una caricatura que va a explotar muy bien, como en Argentina, esa nueva oleada de influencias de Europa, pero sobre todo del cómic estadounidense, porque ya en Fantoches la caricatura no era un segmento de opinión en la esquina de un periódico. Ya a partir de Fantoches comienzan a surgir revistas y periódicos que van a dedicar páginas enteras a la caricatura, de muy buena calidad y de gran rigor investigativo, crítico y comprometido con la sociedad. Algo destacable porque en este entonces está el gobierno de Juan Vicente Gómez, que Juan Vicente Gómez va a crear un manual no escrito de actividades represivas, que posteriormente, cuando comienza las oligarquías petroleras y la injerencia económica de los Estados Unidos, van a aprender de él y le van a poner en práctica contra los venezolanos. Los venezolanos que cada vez van a unirse más con respecto a estas nuevas circunstancias, y el humor gráfico, por supuesto, va a seguir con estos cambios. Surge entonces, cuando comienzan a unirse, la revista El Sádico Ilustrado y Pedro León Zapata, que fue su director un par de años después que se fundó. Es una revista que va a dedicarse por completo a la cultura venezolana, no solo al dibujo humorístico, pero que va a dar amplios espacios y difusión a estos artistas. Estamos hablando de que las vanguardias venezolanas se agruparon en torno a esta revista del Sádico Ilustrado y a Pedro León Zapata, porque ya en este entonces la realidad venezolana había cambiado. El monopolio del petróleo, grandes oligarquías, actividades represivas muy cruentas, y hacía falta unir a los artistas, no solo del dibujo humorístico, sino de todas las disciplinas. Pero León Zapata, sobre todo, se volvió la punta de lanza de estas denuncias, porque acusó frecuentemente a los gobiernos de este entonces de ser tibios con la injerencia estadounidense. Y además de denunciar los Estados Unidos de lo que estaba haciendo en Venezuela. Ya es un humor que no se centra solo en criticar al gobierno, sino tener una visión más global acerca de la problemática nacional. A partir de entonces, Venezuela ha desarrollado un humor político que no ha parado de crecer, y sobre todo muy polemista, que acusó sin piedad a las distintas dictaduras que vinieron después. Algo similar a Venezuela es lo que ocurre en Colombia. Colombia va a empezar de forma tardía con sus publicaciones, pero las hay, y va a dedicarle su espacio al dibujo humorístico. Y van a ser publicaciones de muy buena calidad que van a intentar innovar constantemente y estar a la altura de sus vecinos latinoamericanos. Son publicaciones y artistas de la sátira política que van a vigilar constantemente la realidad política, en especial porque cuando se inicia el siglo en Colombia sucede algo que en Colombia se llama la violencia, que fue un periodo de luchas entre partidos ideológicos, con asesinatos, desapariciones, etc. Y sin embargo,
tenemos a estas editoriales que desafiaron este periodo tan controvertido, tan peligroso, era muy malo para la salud de un artista en estos años, pero los hay, y van a generar una constante crítica política. Y sobre todo van a dedicarse a acosar sin piedad a los gobernantes de turno. Pero va a causar un inconveniente, que es que a medida que fueron apareciendo nuevas generaciones de artistas, estas nuevas generaciones protestaron y dijeron que el humorismo y sobre todo el humor político estaba demasiado bajo la influencia de las ideologías políticas de las editoriales. O sea, era un humor que no se ponía al servicio de la crítica política, sino al servicio de las ideologías de las editoriales a las que trabajaban. Va a haber un rechazo hacia el humor político. Se sigue haciendo, pero va a surgir una necesidad de explorar nuevas alternativas, de observar nuevos exponentes, cuando una vez más, ahí, como otros países de Latinoamérica, llega la influencia de Argentina y del cómic estadounidense. En este caso tenemos a Mojicón, que es un personaje basado en otro personaje del cómic de Estados Unidos, que explora y satiriza esta vida política y social, pero desde una óptica más sencilla, más tradicional, los valores tradicionales, porque era como tabú, por así decirlo, el tema político. Era mal visto que un artista se dedicara a lo político. Sin embargo, esto produce a su vez otro gran cambio. Los artistas se van a agremiar y van a ejercer sus propios esfuerzos para llevar a cabo su arte. Así, poco a poco, los propios artistas van a agenciarse sus propios espacios. Los estudiantes de Bellas Artes en la Universidad de Bogotá crean el taller del humor y van a publicar su propia revista que se llama Humor o Humorum, que va a ser una revista enteramente dibujada por los propios estudiantes. O sea, los propios artistas van a luchar por su propia legitimidad, y va a ser un conflicto que van a pugnar con mucha fuerza, su legitimidad como artista. Posteriormente, otras editoriales se le van a sumar, y destaca El Fuete, una de las revistas más antiguas que se tiene constancia en Colombia y que dedicaba su espacio al humor, y que va a promover esta sátira política, este humor de las nuevas generaciones. Hubo tanta actividad en esta época que surgen muchas editoriales, surgen muchos periódicos, surgen muchas revistas de vida breve, pero de forma continuada, van a aparecer de forma continuada, gracias a este gran impulso que dieron estos jóvenes artistas. Y posteriormente, y con el tiempo, esta reticencia hacia el humor político desapareció. En el caso de Brasil, algo muy similar a Argentina. Ángelo Agostino creó una sólida base a partir de la cual comenzó a crecer el humor político brasileño. Sobre todo porque en las primeras 2 décadas fue de una inestabilidad tan grande que se dieron varios intentos de golpe de Estado. Hay una gran influencia porque a partir del 20 surge el movimiento antropofágico brasileño, el modernismo, que va a intentar apropiarse de las influencias extranjeras y adaptarlo a la realidad cultural brasileña. Y esto coincide en un momento fundamental porque también en los 30 llega la influencia del cómic estadounidense, una vez más. Y sobre todo en los 40 llega la influencia argentina y poco después Mafalda. La antropofagia va a crear un buen antecedente porque fue ilustrado y dibujado por Tarsila do Amaral, la artista vanguardista brasileña, autora de los Avaporu. Y esto va a darle nuevas ideas a los artistas brasileños sobre cómo emplear el dibujo humorístico y sobre todo el humor político. Estamos hablando de que se está encontrando, de que se hacen vallas publicitarias, carteles, libros, revistas, etcétera, de humor. Los artistas van a darle un uso muy creativo a esta influencia modernista. La influencia del cómic mexicano asimismo va a ampliar el diapasón
porque el humor político ya no va a enfocarse a esas esquinas en el periódico, va a dar paso a historietas de un marcado trasfondo político y que posteriormente va a dar origen a nuevas editoriales que van a seguir la vía de antropofagia y que van a servir cuando en el 64 ocurre un cambio dramático con el golpe militar. Eso es una señal. Una señal. Que va a sentar una base muy necesaria cuando en el 64 ocurre el golpe militar. El humor político ya no se enfoca en pequeños formatos, sino en periódicos y revistas de grandes tiradas que van a dar pie a artistas muy prolíficos que van a atacar directamente a la dictadura militar. Y destacando sobre todo a Edgar Vázquez con su personaje de Rango, que yo en mi criterio muy personal lo veo como un homólogo del Bobo de Abelha en Brasil. Es el personaje que se encargó de retratar la realidad del golpe militar en Brasil, y a partir del cual comenzaron a desarrollarse el resto de artistas desde el humor político brasileño. En el caso de Cuba ya mencionaba con Víctor Landaluz y sobre todo cómo Ricardo Latorriente y él era una especie de duelo ideológico en donde uno tiraba al otro, acusaba al otro con caricaturas, pero sobre todo Ricardo Latorriente acertó con su personaje de Liborio para retratar la frustración que hubo en Cuba, primero con la reconcentración de Weyler y después con la intervención estadounidense. Fue un personaje que retrató el sentimiento de derrota que hubo entre la población cubana, en especial ese inmenso sector humilde que participó en la guerra de independencia y que no pudieron ver realizada la independencia cubana. De hecho, Ricardo de Latorriente incluso va a atacar a grandes personalidades políticas de este entonces, como por ejemplo Estrada Palma, incluso Juan Gualberto Gómez, y va a ser un retratista de las constantes intromisiones que va a hacer los Estados Unidos con la política y la economía cubana, en especial con los tratados de arrendamiento de bases navales y los tratos comerciales. Sin embargo, a medida que fue avanzando la segunda década del siglo, Liborio fue quedándose atrás, porque ya la sociedad cubana había cambiado, se había agudizado la estratificación social, el afianzamiento de las clases burguesas medias y altas, las clases obreras, y a Liborio no empatizaba como antes con estas clases, pero aparece Conrado Walter Massaguer. Massaguer era un polímata muy talentoso, con una gran trayectoria profesional en los Estados Unidos primero y en Cuba después, que va a fundar la revista Social, que no solo tiene mérito por las grandes innovaciones artísticas que hizo. De hecho, en la historia de las editoriales cubanas no ha vuelto a ocurrir una revolución tan radical como la que protagonizó Massaguer, sino porque también van a ser de las primeras revistas que van a romper las ataduras de la caricatura y el humor político cubano al periodismo, y va a darle su espacio legítimo con páginas enteras, publicaciones enteras, y sobre todo va a enfocarla no solo con el periodismo y la crítica política, sino también a la moda, a la farándula, a los deportes, etc. Va a sumar la labor de grandes artistas. Y esto es importante porque Massaguer es el primero en Cuba en explotar el verdadero potencial que tenía el humorismo cubano. Aunque Massaguer no se caracterizó por ser un autor muy prolífico en la sátira política, esta caricatura que hizo en 1943, que se llama Doble 9, fue la más reproducida y difundida por el mundo. Porque Massaguer supo darle visibilidad al humor político cubano, bueno, al humor en general, pero sobre todo al humor político, le dio un gran prestigio.
y sus innovaciones fueron tales que el resto de competencia va a copiarlo. Y es importante porque una de esta competencia es en donde va a aparecer por primera vez el bobo de Abela, que Abela coincide en el momento del gobierno de Gerardo Machado, y aunque no tiene ese estilo artístico de Massaguer, se caracterizó por darle un uso muy preciso hacia el texto y sobre todo por ser muy sutil con su mensaje, muy acorde a partir de 1930, cuando el gobierno de Machado fue volviéndose más y más y más represivo. Y tenemos a su bobo, que fue el avatar que le hizo frente a sus políticas. Hasta ese momento las grandes sátiras era hacer una breve viñeta, pero con Abela tenemos serializaciones con diálogo e intercambio y un contrapunteo entre su protagonista y un personaje secundario. Abela va a crear una tendencia no solo plástica, sino también en la manera de abordar el humorismo gráfico, de cómo adaptar el humor gráfico a su realidad. Le van a seguir el relevo a artistas como José Luis Posada y René de la Nuez. José Luis Posada no trasciende mucho en el dibujo humorístico porque posteriormente, y como Abela, él siguió cultivando la beta plástica, pero René de la Nuez, que tuvo que vérselas con el gobierno de Fulgencio Batista, ya no pudo aprovechar los cuadros de texto, había que ser muy disimulado. Había que tener cuidado con la censura y sobre todo con la persecución. Es por eso que va a ser un artista de un humor muy inteligente, que va a utilizar a su avatar y va a aprovechar y explotar los referentes sociales, culturales y políticos. En este caso, esta es una de las sátiras más representativas de este entonces a la censura política. Como conclusiones, yo quisiera presentarle o afirmar el legado que ha tenido este esfuerzo por parte del humor político y de los artistas que lo desempeñaron. Y es que distintos gobiernos, a medida que la situación en América Latina se fue estabilizando, o grandes figuras de las artes o grandes artistas van a tomar esta tradición y las van a solidificar como una expresión genuina de identidad local o nacional. En San Antonio, en Brasil, por ejemplo, se celebró el primer Salón Internacional de Humor de Piracicaba en 1973, plena dictadura militar, y aunque muchos de los artistas que participaron fueron perseguidos, el salón no dejó de celebrarse. Un desafío abierto hacia un poder autoritario. En San Antonio de los Baños, esa tradición humorística que se había desarrollado se materializó posteriormente en 1979 con la celebración de la primera Bienal Internacional de Humorismo y Sátira en 1979, y en 1980 con la fundación del Museo del Humor. Actualmente estas dos instituciones son la máxima representación de la identidad cultural de San Antonio de los Baños y lo que le ha valido el título de capital del humor de Cuba. Y de que, por cierto, estoy muy orgulloso. Muy cerca de en Venezuela se funda la revista Clips, que es una revista dedicada completamente a la sátira política y al dibujo humorístico. Y sobre todo va a darle cobertura legítima al humor político, para que no se perdiera en medio de estos conflictos políticos y sociales esta gran actividad artística que se desarrolló por este entonces. En Colombia, ese taller del humorismo que se celebró en Colombia, que era tan bohemio, tan reacio al humor político, evolucionó en el Festival Internacional de Humor en Calarcá, Quindía, que creo que usted, Ares, ha ganado premios ahí, en el Festival de Calarcá. Un festival del humor de gran
todos sus premios, imagínate. Un festival del humor de mucho prestigio y que atrae ya no solo artistas nacionales, sino también internacionales. Y sobre todo está el Premio Iberoamericano de Humor Gráfico Quevedo, que se da en la Universidad de Alcalá y que utiliza a Mafalda como un rostro recurrente a sus convocatorias. Pero quizás el reconocimiento más grato que yo le he encontrado, en especial porque el humor político y el cómic comenzaron a ir de la mano a partir de 1920, es en Argentina la inauguración del Paseo de la Historieta en Buenos Aires, que abre con Mafalda, que es un homenaje a esta gran tradición que se ha celebrado no solo en Argentina, sino en América Latina, del humor político. Muchas gracias. Sí, ahora pasamos la palabra a Melanie Julien, que es otra de nuestras especialistas de la dirección de artes plásticas, que le hablará un poco más de lo que es precisamente lo que van a ver directamente en la muestra de nuestros fondos en la Galería Latinoamericana. Sí, buenas tardes. Gracias a todos por acompañarnos hoy. Como parte de la primera Bienal Internacional del Humor Político, Casa de las Américas celebra su exposición Humor Político en la colección Arte de Nuestra América, Ay de Santa María. Como bien el título de la muestra indica, las piezas que se exponen hoy son parte del patrimonio que ha atesorado la institución desde sus años de fundada. Es una muestra que expande ese concepto que se tiene de humor gráfico, de humor político gráfico, y es algo que viene basado en la propia tradición de Casa de las Américas. Casa de las Américas, podemos citar el primer antecedente desde el año 1998, hace su primera muestra dedicada, poniendo en valor el papel, ¿no? El uso de la gráfica en las artes visuales, que como bien han comentado los anteriores Ariel y también la profesora Silvia Llanes, que es una expresión artística que muchas veces se ha subestimado, que se le ha subestimado su potencial artístico expresivo. Y es importante cómo la institución ha hecho especial atención en poner en alce el verdadero valor que tiene ese medio expresivo para las artes visuales y para los artistas. Entonces, luego de todas las intervenciones hechas, creo que hablaremos más bien de lo que fue el proceso de trabajar con esta exposición. La primera Bienal Internacional de Humor Político, no podía Casa de las Américas dejar de mencionar en este momento que fue una búsqueda que se hizo transversal a todos los fondos que presenta la colección. Por lo tanto, hay en la muestra más de 30 artistas, específicamente 38 artistas, provenientes de 11 países, con más de 60 piezas, con más de 60 obras que forman parte de la colección. Son obras, fue un grato encuentro con momentos antecedentes en casa, con artistas que habían trabajado en casa. Hay piezas que se exhiben, que fueron creadas aquí como parte de encuentros de jóvenes latinoamericanos aquí en la institución. Y son obras que permiten hablar sobre la gráfica, no como algo específicamente, o sea, tenemos piezas que son, por ejemplo, de pintores que en algún momento han trabajado la gráfica, son obras de grabadores, de humoristas, pero sobre todo que habla del humor político y de en este primer momento dedicado, digamos, a la temática de la denuncia del neofascismo, pero no solamente encaminado en ese tema, sino todo lo que se ha derivado de allí. Hay una deconstrucción de ese fenómeno que viene afianzado a nuestra propia historia. Es una exposición que habla de nuestra propia historia, de la historia latinoamericana, de todos los sucesos que se han dado en nuestra área, que ha sido un territorio fértil para las luchas políticas, para la denuncia política, y cómo todo ese sistema del colonialismo, digamos, también de la búsqueda de la descolonización propiamente, ha propiciado que hoy haya posturas extremas, que hoy se llegue a definir como una política neofascista, un imperialismo neofascista, pero que procede de todo ese imperialismo colonialista que nos antecede. Entonces, podemos disfrutar ahora en la Galería Latinoamericana de una exhibición, de una muestra que aúna artistas que han trabajado con la temática política, con la temática social, que han hecho denuncias en distintos contextos,
en distintos momentos y sobre todo que nos permite hablar de que en todas las épocas, en todos los momentos ha habido el uso del medio de la gráfica como un medio importante para la expresión de sucesos importantes también. Entonces es un placer haber trabajado realmente en esta muestra, que fue una muestra que me llevó directamente a una investigación de archivos, de obras en el patrimonio artístico, que me permitió ver cómo muchos artistas que han sido tan importantes para la historia del humor político y del humor en general se encuentran hoy exhibidos en la Galería Latinoamericana, no solo de Cuba, o sea, no hay solo artistas que trabajan en el humor político cubano, que fue lo que más se pudo, digamos, presenciar en los fondos de la colección del humor político propiamente cubano, sino que también se han incorporado artistas de muchos otros países de Latinoamérica, que no directamente atacan, digamos, que lo que es el humor político, pero también nos hablan de esos problemas sociales que han sido también producto de esa política y de todas esas contradicciones que se han dado en el área. Entonces, les invito a que disfruten de la muestra, que ya se estará inaugurando próximamente en la Galería Latinoamericana, y que es una muestra que abarca todas las zonas de la sala expositiva, y que es el resultado de muchos años de trabajo de Casa de las Américas también, por poner en realza el valor de ese medio expresivo del humor gráfico y de ratificar su importancia, y que se vuelve a hacer en este momento. Muchas gracias. Y para terminar, por supuesto, como guinda de este pastel, queríamos también mostrar un poco que nos comentara Ares esta conexión que siempre ha habido, obviamente, con el humorismo gráfico cubano y Latinoamérica a través de Casa de las Américas, de proyectos específicos y concretamente de este proyecto de la Bienal que se inicia. Voy a engancharme, primero, bueno, gracias por invitarme aquí y por ponerme a hablar. Voy a engancharme con el tema con que comenzaron, porque además veo los libros acá que tenían en muestra y el catálogo de esta exposición, que para mí fue súper interesante. Y empezaba a verlo, íbamos a una Bienal de San Antonio en la guagua que lleva a los humoristas, y pasamos cerca del monumento que está a la entrada ahí de San Antonio de los Baños. Iba Juan Ángel Cardi, y cuando vio el monumento dice: ya tenemos un bobo y un loco, ahora solo nos hace falta un come mierda. Y en la tradición de los personajes humorísticos, eso que se disfrazan de tontos para hablar de la realidad. Y me iba a referir al caso de Adelaida de Juan. Bueno, son mucha gente las que han estudiado el humorismo gráfico acá, desde Bernardo Barro, Adelaida, el mismo profe Bermúdez, Caridad Blanco, Barcelí, que es también graduado ahí y son mucha gente las que se han acercado al humorismo gráfico. Pero en el caso de Adelaida, no solo con el humorismo gráfico, probablemente, a veces yo se lo repito a mucha gente, el error a la hora de acercarse a los estudios de Adelaida es amarrarse con este libro de los tres personajes, del Liborio, del Bobo y el Loco. Y entonces mucha gente, cuando va a hablar de la historia del humorismo gráfico en Cuba, repite el Bobo, el Loco, y desconocen y se pierden en la concepción de Adelaida. O sea, para Adelaida ponerse a estudiar el humorismo gráfico en el momento que lo hizo en la Universidad de La Habana fue fajarse con todos los sesudos de ahí, de cómo una persona tan inteligente va a dedicarse al humorismo gráfico, que siempre fue visto con una visión minusválida, pudiendo estar viendo otros artistas de renombre de la plástica. Y lo que ha hecho Adelaida, no solo con el humorismo gráfico, sino con las mujeres en la plástica, con el cartel cubano, es abrir puertas. Y si nos acercamos a los estudios de Adelaida de Juan y copiamos solo lo que hizo y no nos damos cuenta que ella lo que está es abriendo puertas para que sigan investigando por ahí, cometemos el error de copiar miméticamente un estudio, un acercamiento a la plástica. Este libro de Caricatura de la República, con estos tres personajes, marcan determinados periodos y te abren la puerta para que tú te metas en todo lo demás. Yo creo que faltan estudios importantes, por ejemplo, de publicaciones como La Semana, que son olvidadas. En La Semana se habla del Bobo, pero hay muchísimos autores ahí que no están bien investigados, y estudiar La Semana es aprender muchísimas cosas. La caricatura en Cuba y en América Latina
es imposible estudiar la plástica en estos espacios sin meterse en la caricatura. Aquí en Cuba ha estado vinculada. No se puede hablar de plástica cubana en el siglo XIX sin hablar de Víctor Patricio del Andaluce, pero muchísima gente desconoce que no se puede hablar de caricatura en Cuba sin hablar de Víctor Patricio del Andaluce, con esas caricaturas con las cuales prohibieron las lecturas de tabaquería en Cuba, con las cuales ridiculizó a todos los líderes independentistas cubanos, pero que marcaron una manera de hacer. No se puede hablar de Liborio sin hablar del Andaluce, porque el Liborio lo concibió el Andaluce en sus caricaturas, ese campesino ahí. Torriente después copió, se apropió de esas cosas y le dio otra connotación. Y no se puede hablar de vanguardia sin hablar de Abela, pero Abela sin el bobo no es nadie. Y el propio Abela se ponía bravo de que la gente lo conocía por el bobo de Abela y no por su obra pictórica, a la cual él le dedicaba muchísimas más cosas. Y la vanguardia de las artes visuales en Cuba, de la revolución, yo pienso que hay nombres ahí que son imprescindibles. Para mí, Chavo es imprescindible y es un tipo que esencialmente comenzó con la caricatura, junto con Raúl Martínez, junto con Antonia Eiris. Entonces esa relación de humorismo gráfico y artes plásticas, hacer una división es un absurdo. Es como estudiar el grabado cubano aparte de todo el resto de las expresiones de la plástica. Los estudios evidentemente son imprescindibles y Adelaida nos abrió las puertas a eso, y en la Facultad de Historia del Arte, a partir de ahí, siguieron. Luz Merino estuvo siguiendo ese camino de Adelaida también en las investigaciones más recientes, las que pude ver muchísimas, sobre todo de la República, que eran también muy, muy interesantes. Y de esta exposición recuerdo que cuando trabajaba con Lausanne en Juventud Rebelde, que comenzamos aquellos de ET de nuevo, utilizamos una de las caricaturas de esta exposición, una excelente exposición que por suerte tiene ese hermoso catálogo que fue aquí en todo Casa de las Américas. Las relaciones con Casa de las Américas del humorismo gráfico son de siempre, y bueno, tendré la suerte de ver las imágenes que están acá en la colección y he visto muchas cosas del humorismo gráfico que se han presentado acá y muchísimas otras cosas del arte en general. Lo último que vine fue un concierto de acá de los estudiantes de Nueva York, un excelente concierto acá en la sala. Y yo pienso que una bienal del humor político como esta, que se organiza por primera vez en La Habana, no puede existir si no se vincula también con los espacios de casa, y espero que en próximas ediciones también no solo podamos ver de lo que tienen acá de colección, sino de las cosas nuevas que nos lleguen desde Latinoamérica para exponerlas acá en espacios como estos y debatir. Hemos tenido 2 días de encuentro y este es un encuentro imprescindible para una bienal de humor político en un espacio que fue pensado para ese vínculo con América y con muchísimos espacios más de la creación cultural del mundo. Así que gracias por la invitación y gracias por invitarme a ponerme acá y obligarme a hablar. Bueno, tenemos un poco de tiempo para alguna pregunta o reflexión que quieran hacer alguno de los participantes acá. Este es el momento. Acá. Si se puede acercar al micrófono, porque como estamos grabando. Exacto. Primero, felicito al panel por este acercamiento al humor gráfico cubano en estas distintas etapas, particularmente no conozco su nombre, aunque ya hemos hablado, intercambiado opiniones, me parece muy profundo su trabajo. Y yo solo quiero puntualizarle, de hecho, convocar a esta juventud que también está aquí en la Casa de las Américas y que está trabajando, que se está acercando, y lo comentaba con la profe Lesbia, que a veces llegamos y parece como que si después del 59, después del triunfo de la revolución, no hubo trabajo gráfico en Cuba, y yo creo que sí hubo humor político en Cuba después del 59, sí lo hubo. Quizás es lo que estábamos tratando de acercarnos en un planteamiento que hicimos hace poco, Quique Quiñones y yo, un tratamiento que hacíamos desde la Oficina del Humor. Quizás lo podríamos llamar como crítica social, pero sí creo que sí fue un acercamiento, fue una forma también de ayudar a la sociedad, de comprender qué es lo que estaba pasando con nuestra revolución, de ayudar muchísimo ese trabajo político. Y yo pongo de ejemplo a Manuel, por ejemplo, Manuel Hernández.
alguien puede decir que no es una crítica política, que no es una crítica social el trabajo que hizo Manuel durante todos esos años. El propio Nuez en su segunda proyección, ya después del Loquito, cuando estuvo trabajando con el Barbudo en Granma. O sea, yo creo que debemos seguir, que no debemos quizás deslindar ni crear muros ni fronteras, porque la historia del humor gráfico cubano siguió y se enriqueció y sigue siendo muy fuerte. ¿Alguien me puede decir que lo que hace Oswald ahora mismo no es una crítica social? El que sigue al caricaturista avileño. Y lo que está haciendo, lo que se hizo en el DDT. En el DDT fue el primero en convocar un salón político y Melaíto. No, pero estoy hablando, por ejemplo, un salón como el que estamos haciendo ahora en el 85, con la deuda externa. Después lo hizo el DDT en el de fin de siglo. O sea que yo creo que también debemos estudiar eso, tratar de ver cómo lo proyectamos, porque también tiene valores políticos y valores sociales. Y tiene creadores en los que no podemos simplemente obviarlos. Y puse este ejemplo de Manuel, pero si empezamos a buscar, hay muchísimos ejemplos y muchísimas publicaciones. Ahí está Palante, ahí está el trabajo. Hace poco tuve no fue una discusión, pero es un acercamiento sobre el trabajo que hizo Wilson en Palante, porque era un evento que se había dedicado a la mujer. Y decían, la Bienal pasada, que se dedicó a la mujer, y entonces alguien decía que no, que cómo íbamos a hacer una exposición de Wilson, porque Wilson, el dibujo de Wilson era más bien contraproducente, que se podía considerar hasta acosador en el sentido de la estética con lo que es actualmente la mujer. Digo, a ver, lo podemos sacar de contextos, pero si se sabe, si se estudia, tenemos que Wilson fue el pionero, el primero en realmente darle un lugar a la mujer, a esa mujer en la revolución, como empezaba el tratamiento de la mujer, su espacio, su forma de proyectarse dentro de ese proceso revolucionario. Fue Wilson, con sus criollitas. ¿Alguien no conoce las criollitas de Wilson? Podemos obviar las criollitas de Wilson porque ahora tenemos otra proyección sobre la feminidad, sobre el género. No, creo que no se puede hacer. Tenemos que trabajar las cosas en su contexto y no empezar a, sin querer, inconscientemente borrar la historia porque otras son las proyecciones. No, esa historia está ahí, está latente. Y desde el 59 hasta hoy también existe un humor político cubano, un humor de crítica social fuerte, no solo en la caricatura, en el teatro, todo eso tiene, como pasaba con el andaluz y con el teatro en aquel momento, también sucede actualmente con el humor y con la crítica social. Era eso, estoy convocando a estos jóvenes, que además aplaudo ese trabajo que hicieron hoy, a que también nos ayuden a conocer un poco más de este trabajo del humor gráfico en nuestros últimos 60 años. ¿Alguien más? Cuidado. No había salido en cámara todavía. Esto es un poco para buscarle la lengua a Lesbia. Sí, tengo entendido como creador de que Casa de las Américas, cuando había Bienal Internacional del Humor, traía hasta un jurado paralelo para premiar también en las Bienales Internacionales del Humor. Yo creo que Lesbia podría hablar de eso. Y lo estoy diciendo por el sentido de promover esto, si es posible, dada la importancia que tiene y que está demostrando esta Bienal, el humor político y el humor en general. Lesbia. Hablar de la historia, vamos. A otra persona con la que yo trabajé, que se llamó Mariano Rodríguez y Álvarez, que era el que dirigía Artes Plásticas, que también estaba de acuerdo con que la casa participara no solamente en la Bienal del Humor, sino en cualquier evento que el país convocaba. Es cierto que para cuando se hacía la Bienal de San Antonio, desde que comenzó, o también en otros eventos que se hacían en provincia, yo recuerdo el grupo de Tinta, la gente después de Camagüey, que también tenían una convocatoria sobre el humor. Mariano y Aide patrocinaban el que nombráramos tribunales que fueran de los cubanos o de los latinoamericanos. En una ocasión, ahora después, analizando hoy, hablando con Lira, sabemos el camino tortuoso que cogió Zapata,
pero en el año en que Zapata vino a Cuba fue jurado de la Bienal de San Antonio. En un pintor que aparentemente no tiene nada que ver y que ustedes lo tienen en el vestíbulo de presidencia y que todo el mundo dice, hoy me decía, no me acuerdo quién de ustedes, que me decía que Carpani toca tango. Sí, toca tango y sabe de humor. Y también lo hemos usado para que fuera jurado de tribunal de grabación. Y a muchos mexicanos que los hemos traído para que fueran tribunales de la Bienal del Humor. Yo creo que es una obligación de las instituciones cubanas vincularse con expresiones, que yo estoy de acuerdo con Jape, de que nosotros mismos vamos marcando hacia un lado y dándole mayor o menor importancia a manifestaciones, porque estamos como en el siglo XIV solamente pensando que la pintura es lo más importante, pero nosotros tenemos pintores que hacían humor. Actualmente nosotros tenemos un joven pintor que hace humor. ¿Qué hace Moro? ¿Qué es lo que hace Moro? El Moro es un pintor que hace humor, ¿no? ¿Qué hace Sardoya? Es un dibujante que hace humor, no con el criterio de los dibujantes del humorismo, sino con una línea que en algunos casos algunos consideran que no se corresponde con lo del humor criollo o con el humor político, no, dibuja la fiesta que nos hace reír en unas ocasiones o que nos hace llorar en otras, ¿no? Pero yo creo que estoy de acuerdo en que yo creo que todas las instituciones tienen que no solamente respaldar, sino participar en esto que estamos beneficiando a la cultura del país. Porque es muy extraño que en el país donde todos nos reímos, en un país donde decimos que hasta lo más difícil lo convertimos en risa, cuando hablamos del humor, no patrocinemos la otra parte del humor, que es la de la crítica social, donde corresponde el humor político. Bueno, bienvenidos los compañeros de la Bienal y bienvenido siempre hermano Aristides, Ares, que yo estaba pensando un bobo, un loco y un psiquiatra. De pronto todo adquiere un sentido superior. No, a mí me apasionó la idea de que esta Bienal se dedicara al nuevo fascismo. Me parece importantísimo, Jape. Porque yo pienso que hay que lograr que incluso a nivel popular se entienda este fenómeno. Yo creo que lo estamos viendo a veces como algo folclórico, como algo, unos tipos que se rapan la cabeza y se ponen tatuajes con suástica y todo ese tipo de cosas. Y, por ejemplo, el fenómeno Milei tiene unos teóricos. Ahora cuando Jape hablaba de las criollitas de Wilson, yo recordaba uno de los teóricos de Milei, que se llama Agustín Laje, con J, no como el nuestro, que es con G. Ese Agustín Laje tiene un libro que se llama La Batalla Cultural, es decir, los tipos se han leído a Gramsci, Laidi, es decir, no son unos gritones en los estadios de fútbol, se han leído a Gramsci, los tipos tienen una noción de lo que es la hegemonía, le tienen un odio al feminismo. Me acordé cuando Jape hablaba de las criollitas. Laje habla del lesbofeminismo neomarxista. Imagínate tú que eso te espanta, ¿no? Para desvelarse de noche, si vienen las lesbofeministas neomarxistas, ¿dónde nos metemos? Es algo terrible, ¿no? Es decir, el odio contra los homosexuales, contra todas las defensas de los derechos de las llamadas minorías. Las mujeres no son una minoría. Pero bueno, en todo este mundo enloquecido se habla de ese modo y se fragmenta la izquierda y todo eso. Pero a mí me parece muy, muy importante, Ares, Jape, que esto nos sirva para, vamos a decir, invitar a nuestro pueblo y a los pueblos de nuestra América a reflexionar sobre este fenómeno. Hoy tenemos Argentina, un país, Laidi, que tiene tantos amigos allá, que Roberto tuvo tantos amigos allá, que tenemos todos hermanos, gente maravillosa. De pronto sale elegido con una masa de votantes jóvenes, un
engendro neonazi espantoso que está proponiéndose vender ese país completamente. Por eso es importante, yo quiero ver después las exposiciones, por supuesto voy a ver las que han preparado ustedes, y me alegra mucho que haya dos jóvenes acá. Bueno, él es joven también, y Silvita es un adolescente. Que haya gente joven aquí en la Casa de las Américas pensando en estos asuntos y evaluando esto. Pero sí, y escuchando a Ares primero, Chago, vaya, Salomón abrió un camino increíble como personaje. No era exactamente un loco ni un bobo, pero al mismo tiempo lo era también. Se sentaba a filosofar de una manera excepcional. Sabino, el otro personaje, de Fornés, no de Ambrosio ni de Jorgito. Ahí está, como ese, yo sé, como Rosita. Habría que, y Manuel para mí es un dios extraordinario, artista con un sentido de la ironía, de la crítica social dura, de la crítica política. Me acuerdo bueno, ahora no hay gasolina, pero un chiste de Manuel que ha perdido un poco de vigencia, que es un tipo que va en un carro y coge un bache y dice, con estos baches, ahorita nada más que se va a poder andar con los carros estatales. Pero ahí hay una síntesis tan extraordinaria, que ahí hay es decir, la idea, un genio, una síntesis de todo, miles de distorsiones, de locura, pero sí hay que, Pánfilo, tú, no sé, ¿va a salir de nuevo Pánfilo? Yo rezo para que Pánfilo, extraordinario, otro personaje, un viejito que tiene la libreta de abastecimiento en un marco en la sala de su casa. Con una asistencia. Con una asistencia. Efectivamente, para que los espíritus ayuden a que se mantenga la libreta. No, yo creo que es muy, muy, muy importante que la casa participe y si no tenemos un jurado internacional, invitamos a Basilia, que tiene un gran sentido del humor. Adelaida tenía un extraordinario sentido del humor. Yo pensé que Laidi iba a estar ahí junto con ustedes y lo anuncié en las redes, que Laidi iba a estar aquí también porque ella tiene el privilegio. Bueno, está aquí. ¿Eh? Está aquí. Está aquí, es verdad. Y es muy joven también. El otro día homenajeamos aquí a Roberto con la presentación de un libro extraordinario, Jape, la poesía completa de Roberto, con un trabajo editorial de Yamil Díaz excepcional. Bueno, ahí estaba Jorgito con nosotros aquel día. Verdaderamente es en 7 tomos la obra completa de Roberto Fernández Retamar. Y una edición impecable de Ediciones Bachiller de la Biblioteca Nacional. Y hoy estamos rendiendo el homenaje, como decía Laidi ahorita en broma, ella es una humorista maravillosa. Cuando yo estoy deprimido de madrugada, me entra un meme de Laidi y se lo agradezco siempre. Ella decía que a Adelaida le decían la reta, la Retamar, y a Roberto, el reta, está bien, ok. Bueno, un abrazo fuerte, gloria para siempre, para Adelaida, para Roberto, para los grandes humoristas nuestros incluidos los nuestros americanos. Bienvenidos siempre aquí a la Casa de las Américas.